hablar acerca de las preocupaciones, de las situaciones que a veces nos afligen, nos perturban, ¿verdad? Ponen a nuestro corazón en un punto de temor o de miedo, ¿verdad? Son algunas de las cosas que a veces nosotros podemos vivir o enfrentar día a día con las diferentes situaciones cotidianas que vivimos, ya sea en la familia, en el trabajo, con las amistades, con los vecinos, con los conocidos, etcétera. Y son situaciones que muchas veces nos ponen en jaque como hijos de Dios, como discípulos, ¿no? Hay cosas en la vida cotidiana que hacen que nuestro corazón se turbe. En esta serie de discípulos, en esta temporada de discípulos, pues hay situaciones, o sea, hablamos de discípulos porque hay situaciones que como hijos de Dios vivimos, que enfrentamos, que a veces no sabemos el por qué sentimos este tipo de situaciones en nuestra vida y en nuestro corazón. Y el día de hoy pues queremos hablar acerca de por qué a veces nuestro corazón se turba, se preocupa, le angustian situaciones, enfermedades, problemas. Y queremos hoy ver qué realmente dice Jesús acerca de esta situación, cuando el corazón se turba, cuando el corazón se preocupa, cuando el corazón se aflige. Y entonces hoy vamos a ver ese tema que es no se turbe tu corazón. Lo que dice la Biblia. Bien, te pido por favor que vayas rápidamente por tu Biblia y no importa la Biblia que tengas, físico o digital, te pido por favor que hablas el Evangelio de Juan o el Evangelio de San Juan. Tú sabes que este Evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento. Y te voy a pedir por favor que la abras en el capítulo 14. Y hoy vamos a ver acerca del verso 1 al verso 14, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús este día? Que no se turbe tu corazón. Bien, vamos a leer estos versos y vamos a ir explicando poco a poco el por qué Jesús nos habla de que no se turbe nuestro corazón o no se turbe tu corazón. Bien, el Evangelio de San Juan empieza así. Verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, estas son las palabras que Jesús le empieza a decir a sus discípulos. Rápidamente te voy a explicar en qué contexto está este pasaje. Aquí Jesús está despidiendo de sus discípulos. Está a casi unas horas de ser crucificado. Está a casi algunas horas de que Jesús muera
por el pecado de toda la humanidad. Y prácticamente en los pasajes anteriores, por ejemplo, capítulo 13, vas a encontrar aquí en el Evangelio de San Juan, y Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Jesús anuncia la traición de Judas, les da el nuevo mandamiento. Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces aquí prácticamente Jesús le está hablando a sus discípulos, se está enfocando directamente. Jesús ya no le está hablando a las masas, ya no le está hablando a los fariseos, ya no le está hablando en general a la gente, ¿no? A la cual muchas veces Jesús les enseñaba, les decía parábolas. ¿Te acuerdas que sanaba enfermos, resucitaba muertos, ¿verdad? Y muchas veces en los evangelios puedes encontrar a Jesús en medio de las masas, en medio de las personas. Pero en esta ocasión, Jesús solamente se está enfocando a sus discípulos y se está despidiendo, ¿no? Se está despidiendo de sus discípulos. Y Jesús empieza a decirles, en el verso 1 del capítulo 14, les empieza a decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón? ¿Ok? Los discípulos estaban turbados en su corazón porque Jesús se iba a ir. Ellos estaban viendo la partida de Jesús como algo triste, como algo fatal. ¿Por qué? Porque tú sabrás, y lo has leído, si tú has leído la Biblia, si has escuchado algunos de los estudios, si tú has visto la historia de Jesús cuando estuvo en esta tierra, tú sabrás que todos sus discípulos dejaron su vida por seguir a Jesús. Sus discípulos dejaron casa, dejaron familias, dejaron trabajos, dejaron todo. Renunciaron a todo, murieron a todo por seguir a Jesús, por seguir a Dios mismo, a Dios hecho hombre, a Emmanuel, Dios con nosotros. Dejaron todo. Y Jesús estuvo con ellos día y noche durante 3 años. Y de repente, estos hombres, los discípulos de Jesús, habiendo dejado toda su vida y habiendo renunciado a todo por seguir a su maestro, a Jesús, a Dios hecho hombre, Jesús les dice que se va, ¿no? O sea, en los versículos anteriores, en el pasaje anterior 13, Jesús les empieza a decir que Él va a morir, ¿no? Entonces para ellos es algo como fatal, así como, o sea, ¿cómo que te vas? O sea, ¿cómo es que nos dejas? Nosotros hemos dejado nuestras vidas, trabajos, familia, por ti, y tú nos dices que te vas. Obviamente el corazón de sus discípulos empezó a turbar. Turbar significa agitar. Entonces, pues prácticamente el corazón de los discípulos estaba turbado, preocupado, afligido, agitado. Y es por eso que Jesús empieza a decirles, no se turbe vuestro corazón. Pero también quiero comentarte y decirte que el corazón de los discípulos no era el único que estaba turbado o agitado o afligido. El corazón de Jesús, Dios, también estaba turbado. ¿Por qué? Porque en unas horas Jesús iba a morir a la cruz por el pecado de todos nosotros, por el pecado de toda la humanidad. El corazón de los discípulos no era el único turbado. El corazón de Jesús también estaba afligido. ¿Cómo lo podemos saber? Si nos vamos a unos versículos, a unos capítulos anteriores en Juan 12:27, podemos leer lo siguiente. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, aquí podemos ver que Jesús estaba afligido. Que no solamente el corazón de los discípulos estaba afligido, turbado, también el corazón de Jesús, porque Él sabía lo que venía. Él sabía lo que era llevar en sí mismo el cargo, el castigo, el pago de todos los pecados de toda la humanidad. El problema más grave que tiene la humanidad es el pecado. Y Jesús sabía lo que venía. Por eso, cuando tú lees los evangelios,
Y lees que cuando él se fue al huerto de Getsemaní a orar, él empezó a sudar sangre. ¿Por qué? Porque él entró en un momento de tal vez de ansiedad, nerviosismo, de saber lo que realmente venía a su vida. Y en una oración le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Jesús experimentó aflicción. Jesús experimentó dolor y tristeza en su corazón, por supuesto que sí. Y es por eso que Jesús conoce y entiende tu aflicción y tu dolor. O sea, cuando has escuchado que la gente te alienta o te dice: Jesús sabe lo que tú estás pasando, Jesús conoce tu dolor. O sea, no solamente lo conoce, lo entiende. Y tú decías: ay, no, es que Él es Dios. O sea, claro que lo entiende, porque Él vivió eso y cosas mucho peores. O sea, un dolor que ningún ser humano común y corriente como nosotros, y como todos los que vivimos en esta tierra, no hubiera sido posible de cargar sobre sí mismo. Ningún ser humano común y corriente como nosotros no podía cargar el peso del pecado de toda la humanidad. El castigo del pecado de toda la humanidad, nadie podía hacerlo. Y el único que lo hizo fue Jesús. Entonces Él sabe, Él conoce tu dolor. Y no solamente lo conoce, entiende tu aflicción y dolor. Y lo más increíble que en este momento estaba ocurriendo, cuando Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, lo más increíble es que en ese momento de mayor prueba, escúchalo bien, en el momento de mayor prueba y aflicción para Jesús, porque Él estaba en ese momento en una prueba y en una aflicción, Jesús. Lo más increíble es que en ese momento, donde la prueba estaba en su auge, en su apogeo, la aflicción, el dolor, ¿sabes? Jesús estaba consolando el corazón y el dolor de otras personas, estaba consolando el dolor y el corazón de sus discípulos. Por eso Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Y aquí en esta, y eso que aprendamos en el primer versículo, aquí podemos aprender dos cosas. Número 1, Jesús ve todo y quiere darte consuelo. Pero ¿qué debemos hacer? Buscar el consuelo de Jesús para poder tener el consuelo de Dios en medio de una aflicción, en medio de una prueba, en medio de una situación complicada, un problema. Tenemos que buscar el consuelo de Jesús, tenemos que recurrir a Él, tenemos que ir directamente a Dios, a Jesús. Y número 2, el estar pasando por una prueba, después de haber estado con Jesús en oración, meditando en la palabra, nosotros necesitamos ver por el corazón de otros. O sea, no es como: ok, estoy en la prueba, me siento mal, estoy afligido, voy, oro, ¿no? Paso un tiempo de oración con Dios, un tiempo de lectura de la Biblia, de su palabra, y ya hasta que entonces me sienta bien y pase la prueba, entonces puedo ayudar a otros. No, lo que estamos llamados a hacer es que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la situación complicada, vamos primero con Dios, con Jesús, vamos a buscar su rostro en oración, en la lectura de la palabra. Estamos tiempo con Él y después vamos a ver el corazón de otros, cómo podemos ayudarlo. Esto fue lo que hizo Jesús. Su corazón también estaba turbado por lo que le venía o lo que le iba a acontecer en unas horas, y aún así Él consoló y alentó a sus discípulos. Es de la misma forma en como nosotros también debemos de hacer lo mismo con los demás. Después el versículo dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús afirma que creen en Dios. O sea, no les dice: si ustedes creyeran, ¿no? Él dice: creéis. O sea, él afirma: ustedes creen en Dios, ¿no? Y le dice Jesús: ustedes creen en Dios. Es una afirmación. Entonces él les dice: ustedes que creen en Dios, creen en mí. Y lo que prácticamente Jesús les está diciendo es que el consuelo, nuestro consuelo, no está en las cosas de este mundo. No está en lo que el mundo o la consolación de las personas o lo que el mundo ofrece para, entre comillas, consolar el corazón
O sea, nuestro consuelo como discípulos, como hijos de Dios, no está en este mundo. Nuestro consuelo está en la fe, ¿no? Y Jesús le decía a sus discípulos, ustedes creen en Dios, ¿no? Si ustedes creen en Dios, creen en mí, porque Jesús es Dios. Y luego en el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Y Jesús les da esa consolación. Por eso te decía, no, el consuelo no está en las cosas de este mundo, nuestro consuelo está en la fe. Y Jesús habla del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no es un lugar desconocido para Él. O sea, el cielo es el lugar donde Jesús está, donde ha vivido. Él sabe, Él es el único que puede hablar acerca del cielo porque Él es el único que lo conoce. El cielo no es desconocido para Jesús. Y es por eso que con esta seguridad Jesús le dice, o sea, realmente nos lo dice. O sea, en la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, hay muchas moradas. Y dice Jesús, si no fuera así, yo los hubiera dicho. Si eso no existiera o eso no fuera real, Jesús lo hubiera dicho. Y él no les diría como que hay esto allá en el cielo. ¿Por qué? Porque Él era honesto. ¿Y qué les dice? Que va a ir a preparar un lugar para nosotros. Él les da a los discípulos en ese momento y ahora nos lo da a ti y a mí esa esperanza. El cielo no es un lugar desconocido para Dios, para Jesús, ¿no? El cielo sí es un lugar desconocido para nosotros, pero para Jesús no. Es por eso que Jesús habla con esa seguridad del cielo. Y es por eso que Jesús alentaba a sus discípulos de, me voy, pero voy a volver, voy a preparar un lugar. Es la esperanza. Jesús estaba alentando el corazón de los discípulos. Y es algo que también nos enseña a nosotros, nos alienta a nosotros. Y la clave para que tú y yo podamos alentar a otro corazón es la esperanza en el cielo, en ese lugar. ¿Por qué? Porque las promesas se han ido cumpliendo aquí en la tierra. Y es por eso que sabemos que el cielo es real. Porque el mismo Jesús dice, si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. ¿Qué ganaría Jesús en decirnos de algo que no es real? Obviamente nada, porque en Él no hay mentira. Y podemos tener esa seguridad de que el cielo es real y que nos sirve de consuelo. ¿Por qué? Porque las promesas, como te comenté, que Jesús nos dio, se han ido cumpliendo en la tierra. Entonces tengamos la seguridad de que así será. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros en la cruz. O sea, cuando Jesús dice, voy a ir a preparar un lugar, no es de que las va a preparar en el cielo, es que ese lugar ya lo preparó para nosotros en la cruz del Calvario. Fue ahí donde Jesús pagó por cada pecado, por el único problema de la humanidad, y es el pecado. Y Jesús fue a preparar ese lugar ahí, nuestra eternidad, en la cruz del Calvario, cuando Él decidió morir en tu lugar, morir en mi lugar, y morir por cada pecado, y vencer el pecado, vencer la muerte, vencer al enemigo que es Satanás. Él venció. Él ya preparó ese lugar en la cruz del Calvario. Esa es la promesa para quienes hemos creído en Él, en Jesús como su Salvador, en su resurrección, en que Él está vivo, en que Él pagó por nuestros pecados, murió y resucitó. Esa es la promesa de la salvación para aquellos que estamos con Jesús, de que Él es nuestro Padre. Entonces, ese lugar ya fue preparado. Solamente lo que necesitamos es creer en su salvación, en lo que Él hizo. Jesús hizo lo más difícil por nosotros, y es haber pagado por el pecado, para que pudiéramos estar con Él. Como te decía, Jesús triunfó en la cruz, y es por eso que va a regresar por nosotros los creyentes, porque Él venció. Él es vencedor. Él ya venció en la cruz. Él ya preparó ese lugar para nosotros, y un día va a regresar por aquellos que somos su iglesia, sus hijos. Y su regreso es inminente. ¿Qué es inminente? Su regreso es seguro. Y esto lo debemos de recordar todos los días. Todos los días. Jesús
está en el cielo y Él va a venir un día por nosotros, por su iglesia. ¿Y por qué es tan importante el cielo? Mucha gente dice, bueno, es que en el cielo ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber muerte ni lágrima. Y es el paraíso. Y ¿sabes? Es cierto. Pero la importancia del cielo no es eso. Eso no es lo más importante del cielo. Lo importante del cielo es que está Dios ahí. Lo importante es de quién está en el cielo, Dios. Que estaremos en la presencia de Dios porque Dios está ahí. Por eso es importante el cielo, porque Dios está ahí. Y es por eso que Jesús le da este consuelo al corazón de los discípulos que estaban turbados. Y sabes, en la primera venida, Jesucristo vino a resolver el problema del hombre, que es el pecado, y es un problema espiritual. Y eso lo podemos leer en Colosenses 3.1. Dice, Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de buscar las cosas de arriba, si ya somos hijos de Dios, si hemos resucitado, si hemos muerto a nosotros mismos. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Y para conocer las cosas de Dios, las cosas que le harán al Padre, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, vivirla, apropiarla, obedecer lo que la palabra, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Él ya resolvió ese problema espiritual. En su primera venida Jesús vino a resolver el problema espiritual de la humanidad, que es el pecado. Y luego en el siguiente versículo, en el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ¿sabes? Si Tomás no hubiera hecho esta sincera pregunta, porque Tomás decía, bueno, es que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús da esta tremenda respuesta, esta tremenda revelación en el verso 6, que es la siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración de Jesús del yo soy. ¿Qué es el yo soy? Que Él es Dios. Y ¿sabes? Gracias a esta pregunta que Tomás le hizo, esta pregunta sincera, Jesús da esta respuesta. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña, ¿no? Que el único camino, la única verdad es Dios, es Jesús. Y sabemos que en las religiones del mundo, llámese la religión que tú quieras, dicen que todas te llevan a Dios. Y eso es mentira. Porque Jesús lo dijo, para llegar al Padre, que es Dios, es únicamente y a través de Jesús. Cuando se refiere al conocer, no es de una manera intelectual de, lo sé, ¿no? Porque alguien me lo enseñó, no. Sino aquí en la Biblia el conocer se refiere a una experiencia personal, a algo que tú vives, algo que tú palpas, algo en lo cual tú experimentas con tu vida, en tu ser. Eso es conocer. De que Jesús es el camino, de que tú vivas ese camino, de que tú estés en el camino de la verdad, en el camino de la fe, en el camino del amor, en el camino de la pureza, en el camino de la santidad. Y en la verdad de Jesús, en la Biblia, en la palabra de Dios. Tú no puedes llegar al Padre, al conocimiento, a la experiencia personal de quién es el Padre, si primero tú no conoces quién es el Hijo y no vives el camino y la vida que Jesús dejó, que es a través de la palabra de Dios, y la experimentas en tu propia vida y vives en esa obediencia. Los discípulos caminaron con Jesús durante 3 años y los discípulos conocían al Padre, por supuesto que conocían al Padre. Tú sabes que en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios, al Padre, porque quien se atrevía a verlo, como Él es santo, Él no permitía el pecado delante de Él. Y si una persona impura con pecado veía a Dios, moría. Y ahora aquí no, porque Jesús iba a pagar por esos pecados. Y si conocían a Jesús, conocían al Padre, porque Jesús es Dios. Y entonces vamos a seguir leyendo en el verso 7. Si me conocieres también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? Entonces aquí Jesús le dice que si conocen a Jesús, conocen al Padre, la han visto. Entonces tú puedes decir, yo puedo conocer a Dios Padre, porque conoces a Jesús, conoces la palabra. Y es algo bien extraordinario el conocer la Biblia. El conocer que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está entrelazado y todo el Antiguo Testamento, todas las historias que tú puedes encontrar desde Génesis y así te sigues por el Pentateuco, los profetas menores, mayores, los salmos, los proverbios, todo. Puedes leer las historias de que cada una te habla acerca del Salvador, de esa promesa que iba a venir, que iba a venir un Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, quien iba a eliminar el problema del hombre, el único problema que tiene el ser humano, que es el pecado, y es un problema espiritual. Toda la maldad, todos los divorcios, todas las mentiras, todos los pecados, de lo que tú quieras llamarle, mentira, pecados sexuales, lo que sea, radican en el problema más grande del hombre, que es el pecado, es un problema espiritual. Si hay problemas en tu matrimonio es porque hay un problema espiritual en ti y en tu pareja. Si tú dejas que Dios resuelva ese problema espiritual en tu vida y mueres a ti mismo y aprendes a ir a la cruz del Calvario todos los días, ese problema espiritual se resuelve a través de la obediencia y de la entrega a Dios. Y es ahí como te puedes librar de esos problemas en tu matrimonio. Y es por eso que necesitamos conocer a Jesús y vivir en la vida y caminar en la verdad, en la única verdad total y absoluta, que es la verdad de Dios, de Jesús, la Biblia, la palabra de Dios. Y para poder llegar al Padre y conocer a Dios Padre necesitamos conocer quién es Jesús, conocer la palabra de Dios. Es importante hacerlo. Y luego en el verso 12 al 14 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí en estos versículos podemos ver cómo Jesús les da esperanza a los discípulos. O sea, Jesús les dice, esto no se termina aquí. Yo me voy, pero esto no se acaba. Esto no es el fin, esto va a continuar. Jesús se iba, pero esto no ha terminado. Y lo podemos ver porque Jesús les dio el Espíritu Santo, que estaría con ellos, con la iglesia, y está con nosotros. Jesús le dijo, esto no se termina aquí. Esto continúa. Esto va para más cosas. Cosas increíbles que ustedes van a ver y que la iglesia va a vivir. Y cuando Jesús dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, no significa que pidiéramos para nosotros, en una manera egoísta, para nuestro propio beneficio. Para que Dios conteste, necesitamos conocer su palabra. Para que entonces podamos conocer las cosas que a Dios le agradan y podamos pedir conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Para qué? Para que la gente que nos conozca y nos vea pueda decir hay un Dios y le dé la gloria a Dios. No te dé la gloria a ti, ni a mí, a nadie. Nadie, ningún ser humano merece la gloria. Nadie. Porque quien ejecutó el castigo y quien vivió el castigo y pagó por el pecado de todos nosotros fue Jesús, Dios mismo. Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Quien siempre debe recibir la gloria y el honor y la exaltación es Dios, no tú, no yo. Porque todo lo que somos es por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Porque si fuera por nosotros no tendríamos esperanza, no habría salvación. Es gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, este estudio está increíble porque Jesús nos dice, no se turbe tu corazón, no te agites, no tengas miedo, no tengas aflicción. Él conoce tu dolor, Él conoce tu situación, Él conoce tus problemas. Pero Él dice, esto no se acaba aquí, hay algo más.
Él preparó un lugar en nosotros en la cruz del Calvario cuando venció la muerte. Él ya es vencedor. Jesús es vencedor. Y algún día estaremos con Él en el cielo. Y el cielo es importante porque Dios está ahí. Y lo alabaremos. Y podremos ver cara a cara a aquel que nos libertó de todas las cosas. Del pecado. Del mayor problema del hombre, el pecado. Un problema espiritual. Entonces ahora que atravieses por alguna situación complicada, recurre a Dios. Ve con Jesús. Ve a su presencia. Ahí. Es ahí el lugar, es el lugar correcto, es el lugar indicado. Y ya después que estés ahí, pídale a Dios que te dé sabiduría y amor para poder ayudar a los demás y consolarlos de la misma forma en como Dios te está consolando en esa situación complicada. De verdad le doy gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y pues, ¿qué te parece si oramos? Padre, gracias por estas enseñanzas, gracias por recordarnos que nuestro corazón no se tiene que turbar, que creemos en ti, en que es una experiencia viva, personal, real, el que te conozcamos, Señor. Y te pedimos, Padre, para que tú nos enseñes a caminar en tu camino, en tu verdad, en obediencia total y absoluta, para seguir conociendo más al Padre y saber que esto no se termina aquí, que hay algo más en lo cual tú lo preparaste y vas a venir por nosotros, por tu iglesia. Señor, llévanos a vivir una vida de integridad y de honestidad y de lealtad hacia ti, por favor, Padre. Hazlo en nosotros. Gracias por este tiempo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad.